El Partido Socialista ha filtrado una propuesta de reforma electoral que se haría sin contar ni con Partido Popular ni con Vox y que beneficiaría tanto al PSOE como a Sumar. Lo vemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de dos cosas. La primera es la noticia que os adelantaba, una posible reforma de la ley electoral. También os vengo a presentar una herramienta en la que he estado trabajando que hace una media de las encuestas publicadas y nos permite ver quién va ganando o perdiendo votos, siempre según las encuestas, a lo largo de la legislatura. Entrando ya con la noticia de la que os hablaba, el PSOE ha filtrado de forma interesada, y luego os comentaré un poco por qué filtran estas cosas los partidos, especialmente por qué suele hacerlo el PSOE, una posible reforma de la ley electoral que, según dicen, buscaría mayor proporcionalidad, pero el resultado, al menos si tenemos en cuenta el resultado de las pasadas elecciones, es que esta reforma de la ley electoral beneficiaría tanto a PSOE como a Sumar y perjudicaría a PP, el principal partido de la oposición y ganador de las elecciones, y a Vox. Y también ha ido filtrando el PSOE que lo harían sin tener en cuenta estos dos partidos. Primero, ¿podría hacerlo legalmente el PSOE sin tener en cuenta estos dos partidos? Sí. ¿Por qué? Porque el sistema electoral se encuentra regulado en dos partes. Una primera parte, la principal, se encuentra regulada en la Constitución, para la cual, si quisiera reformarla, necesitarías una mayoría reforzada. Sí o sí tendrían que ponerse de acuerdo PP y PSOE. Y hay otra parte que se encuentra regulado por ley orgánica, es decir, en la ley electoral. Para reforzar esta parte no se necesita, al menos por ley, una mayoría cualificada. Al menos por ley, digo, porque yo soy de la opinión, y creo que lógica, que cambiar la regla del juego implica que deben de estar presentes al menos los principales actores, los principales partidos que gobiernan en España en democracia. Porque las reglas del juego son algo tan importante que por mucho que legalmente puedas, cuidado con cambiarlas de forma unilateral. Primero, porque está mal. Y yo creo que es algo que simplemente con eso ya es un argumento. Segundo, porque se pierde legitimidad democrática. El oponente puede criticarte que has cambiado la regla del juego simplemente para beneficiarte, como es el caso. Es decir, no buscas un sistema más justo, buscas un sistema que paradójicamente te beneficia a ti. Pero tercero, y porque luego vendrán los lloros, si tú lo haces ahora, no te quejes cuando, si pierdes el poder, porque al final lo perderás, el que ahora es la oposición, tu rival, también decida que él va a cambiar la regla del juego y lo va a hacer sin tenerte en cuenta. Y entonces, primero vendrán los lloros. Segundo, eres tú, entonces, el que vas a cuestionar la legitimidad de ese sistema. Entonces, reformarlo sin tener en cuenta al PP, o si el PP lo hiciera sin tener en cuenta al PSOE, cuidado porque trae incentivos realmente perversos. Entrando ya en esta reforma de la ley electoral, ¿qué pretendería hacer el PSOE? Bien, pretendería, para empezar, explico cómo funciona actualmente la ley electoral. Me sirvo de un gráfico que lo he encontrado en Wikipedia, pero es el mejor que he encontrado. Lo podéis ver aquí muy visualmente. Actualmente el sistema electoral, la ley electoral, esa parte que no incluye la Constitución, dice que todas las provincias, todas las circunscripciones, van a tener asignados, independientemente de la población que tengan, dos diputados, dos escaños. De esta forma, provincias como Soria tienen dos diputados, el mínimo, no tiene en cuenta ni su población, y provincias como Huesca, Zamora, Teruel, tienen asignados tres diputados, de los cuales dos se les ha dado simplemente porque se asignan dos diputados a todas las provincias y uno de ellos lo han logrado por la población que tienen. ¿Cuál es esta reforma? Pretenden pasar de dos diputados que se le dan a las provincias a un diputado y esos 50 diputados que ya no se repartirían de este método, ahora se reparten 102 por este método, pasarían a repartirse 52, pasarían a repartirse directamente por población. Es decir, ¿a quién irían esos diputados? A provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla, las más pobladas. Es un tema que me interesa mucho, el de la reforma de la ley electoral. Creo que se deben hacer cosas siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta los dos principales partidos como mínimo, y si puede ser a más, mejor. Creo que es necesario para la legitimidad del sistema, pero tampoco se puede hacer de cualquier forma. Hay un problema en España y es que hay muchos votos que, si me permitís la expresión simple, no es que sea así, pero bueno, están tirados a la basura. Por ejemplo, en Soria hay partidos
pequeños que no tienen ningún interés en ir a hacer campaña. ¿Por qué? Porque nunca van a entrar. Van a entrar siempre los dos principales partidos o incluso un solo partido. Creo que esto se debe cambiar, ¿vale? Pero esto no implica dar más voto a aquellas ciudades o provincias más pobladas. Especialmente porque si continuamos así, va a haber un momento, especialmente porque se va a concentrar en los próximos años la población en esas provincias, se va a agravar, donde Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla van a tener prácticamente la mitad de los diputados en el Congreso. Esto que genera una serie de incentivos para los políticos de ir a hacer campaña, de hacer propuestas, de llevar inversión a aquellas regiones que les dan más votos. Es decir, según este sistema, y más que lo quiere reforzar el PSOE, los políticos tendrían incentivos para buscar votos en las principales ciudades o principales provincias, olvidando precisamente a unas provincias que ya tienen muchos problemas, como pueden ser esas de la España vacía, que principalmente es rural, que es Soria, Ávila, Palencia, etc. Hay otras formas de reforzar este sistema sin perjudicar a las provincias menos pobladas. ¿Por qué filtran esto? Es lo que el PSOE conoce como globo sonda. Es decir, ¿va a hacerse sí o sí esta reforma electoral? No lo sé. Lo que están haciendo, y lo ha filtrado una persona que lleva el tema de demoscopia, de encuestas, etcétera, en el PSOE, una persona importante, lo ha filtrado para ver la respuesta que tiene. Si hay mucha polémica, lo dejarán a un lado por ahora y no se volverá a hablar de ello. Si creen que tiene aceptación o al menos que la gente no se queja mucho, lo llevarán a cabo. Y como digo, esto puede tener grandes problemas a nivel institucional de confianza en el sistema electoral. Pero también digo, y esto es importante que lo empecemos a aprender, si aquí se rompen las reglas del juego, se rompen para todos. Si el PSOE cree ahora que es legítimo que se reforme la ley electoral de forma unilateral, teniendo en cuenta no una mayoría reforzada, está bien, juguemos con esas nuevas reglas del juego, pero sabiendo que el PSOE algún día va a perder las elecciones y ese día habrá otra mayoría que con esa mayoría podrá perfectamente reformar la ley electoral y hacerlo a su gusto, hacerlo para que les beneficie a ellos o simplemente para algo que creo que es mucho más interesante y que yo apoyaría, para hacer un sistema más justo a pesar de lo que diga el socialismo. ¿A dónde voy? Primero, cuando el PP gane las elecciones, incluso a pesar de esta reforma electoral, que ojo, se puede volver en contra del PSOE con unos resultados diferentes, el PP puede decir, vale, pero yo pienso todo lo contrario. No es que esas provincias donde casualmente yo saco más votos y hay otros partidos donde sacan menos, pero que están menos representadas, como Soria, Ávila, Segovia, no es que esas provincias no solo no deban tener menos escaños de los que tienen con la actual ley, es que deben tener más. Entonces, en vez de darles 2, voy a pasar a darles 3. Aunque ese sistema me beneficie, bueno, ya, pero es que yo lo hago buscando, que también puede ser verdad, apoyar a unas regiones que no están atendidas políticamente y lo hago por este sistema, aunque casualmente, como tú lo has hecho anteriormente, me beneficia a mí. Pero ¿dónde quiero ir yo? A otra parte que creo que es mucho más importante, a un tabú que ha estado sobrevolante, que ha estado ahí presente sobre el sistema electoral y que cuando alguien como Ciudadanos propuso cambiarlo, todos le llamaron directamente antidemocráticos. Y es el principal problema que tiene España. Y es que el Congreso, una cámara que tiene que representar al conjunto de los españoles, está gobernado por una absoluta minoría como son los partidos nacionalistas. Ni siquiera todos ellos, sino simplemente 7 votos, como es esta legislatura, hacen depender el conjunto de toda la legislatura. El Congreso, amigos, no es una cámara que represente todas las minorías, o no debe serlo. Debe ser una cámara que representa el conjunto de los españoles. Para representar a las minorías, o para representar, mejor dicho, a los territorios, como muchos dicen, no, es que es antidemocrático que partidos minoritarios nacionalistas, porque hay otros minoritarios que están fuera, como por ejemplo el PACMA, con muchos más votos que Bildu, se ha quedado fuera de las elecciones muchas veces, se ha quedado fuera de sacar escaños, con más votos que Bildu, y Bildu ha tenido 3, 4, 5 diputados y nadie se ha quejado. ¿A dónde quiero ir?
Que probablemente lo que haya que hacer para solucionar los problemas de España es poner una barrera electoral como en su día propuso Ciudadanos y se le tiraron todos al cuello. Una barrera electoral que puede estar en el 3 o en el 5%, que sería tan revolucionario como algo que ya hacen otros países, como algo que ya hacemos en España. A nivel autonómico hay barreras electorales entre el 3 y el 5%, y a nivel de municipal la barrera electoral ya está en el 5%. Es decir, que alguien me explique por qué no se puede poner la misma barrera en el Congreso. Porque el argumento de, no, es que los nacionalistas, los territorios deben de estar representados, sí, deben de estarlo, estoy de acuerdo. Deben de estarlo en la Cámara Territorial, que es el Senado. Y a lo mejor, si queremos que estén representados, deben darle una vuelta al Senado. Porque yo me pregunto, los que tanta importancia dan a los territorios, ¿por qué les parece bien que la Cámara Territorial tenga tanto poder que no tiene ni poder de decisión ni poder de veto para una ley tan importante como es la ley de amnistía, que además de ser inconstitucional, por supuesto, se va a hacer con el Senado en contra? ¿Por qué el Senado, si la Cámara Territorial y los territorios son tan importantes, por qué el Senado no tiene ni voz ni voto real en la aprobación de los presupuestos? Porque vamos a ver cómo van a saltarse el Senado. Es decir, creo que si el PSOE abre el melón de reformar la ley electoral y si encima lo hace de forma unilateral, primero me parece mal. Creo que está mal. Pero si lo hacen, deben saber que cuando llegue otro partido tendrá absoluta legitimidad, es más, tendrá la obligación moral de volver a reformar la ley electoral saltándose todos los tabús que la izquierda, o parte de ella, ha impuesto. Es decir, se debe de acabar con el principal problema de España, y es que toda la legislatura, toda la política esté condicionada en el Congreso por unos partidos que son absolutamente minoritarios y no llegan ni al 3% de los votos. Dicho esto, si sale adelante o no esta ley electoral, esta reforma de la ley electoral, lo veremos. Os iré también informando. Para finalizar, os quiero presentar una herramienta en la que he estado trabajando. Vamos a ver si me sale bien por aquí. Aquí la tenéis. Esta herramienta da varios datos. El primero es el porcentaje de voto que tendría, según la media de encuestas, cada partido. Y después también da el número de escaños que tendría los diferentes partidos. Como veis, actualmente el PP ganaría las elecciones de forma muy holgada, incluso se acercaría a la mayoría absoluta, que está en 176 diputados. También, y me parece muy interesante, os marco la tendencia que ha tenido el último mes ese partido. Porque, como siempre digo, las encuestas se pueden equivocar, sí, pero cuando las agregamos todas, la media de encuestas, en el 90% de los casos, suele acercarse mucho al resultado final. Pero lo que casi siempre hace, en el 98% de los casos, diría yo, es marcar correctamente la tendencia. Es decir, si en las encuestas un partido, independientemente del resultado final, va perdiendo o ganando votos, suele ser verdad. Entonces, os dejo una serie de datos aquí recogidos y os lo iré mandando por dos canales. El primero de ellos es en el canal de, bueno, además de en otras redes sociales como Twitter, etcétera, os lo iré subiendo en el canal de YouTube, en la página de comunidad y también a través de un canal de WhatsApp que he creado expresamente para enviaros información, el cual estará en el link de la descripción, donde si os metéis, pues os va a llegar información y vuestro número, etcétera, y todo eso es completamente anónimo, pero lo podéis ver desde el móvil de forma muy simple. Como digo, ya de paso, pues os presento los resultados que daría actualmente la media de encuestas, con el PP aproximándose a la mayoría absoluta y con el resto de partidos, salvo Podemos, que cada vez tiene más votos, perdiendo votos. Sin más, me despido. Me encantaría, como siempre, interactuar con vosotros en los comentarios. Muchas gracias a los que estáis comentando. Intento siempre responderos. Que si os ha gustado este vídeo, me ayudáis mucho dándole a me gusta. Y si creéis que le puede interesar a otras personas, que lo compartáis. Me ayuda mucho para poder llegar a más gente y además creo que es necesario que ciertas noticias se vayan conociendo. Me despido y hasta la próxima.